¿Cómo están? Glasgow, 9, 8, 10. Entiendo, muchachos, entiendo. Yo he sido alumno con ustedes, he estado en este lado también. Y un poco atiborrada algunas veces la formación de la carrera, pero es parte de las reglas y parte de la formación. Muy bien, muchachos, ¿cómo les va? ¿Están examinando? Ya me supongo que han auscultado, ¿no? Me supongo que han escuchado sus crépitos, sus roncantes, su whistling, su crujido, su borboteo, sus piantes, ¿no? Su soplo tubárico, su soplo anfórico, su soplo pleural, ¿no? Ya han percutido un derrame pleural, ¿no? Ya han percutido un hemotoras, una telectasia, o han palpado una broncofonía, o han palpado, doctor, estoy reventando como globitos en el tórax, un enfisema subcutáneo, o han visto un paciente con un edema de cara, doctor, una esclavina con un problema de cáncer a nivel broncogénico. Bueno, todo lo que vamos a hacer un poco un review de lo que es el examen físico torácico, pero con una herramienta importante, la semiología general. La semiología general te va a dar el inicio para entender cuando el paciente lo vas a examinar desde el punto de vista preferencial a nivel del examen torácico. Eso hay que entenderlo bien. O sea, yo no le digo al paciente, le voy a examinar los pulmones. No es así. Nos equivocamos. Nosotros evaluamos desde el punto de vista completo al paciente y hacemos preferencial a nivel torácico cuando el paciente tenga manifestaciones torácicas. Y uno dice, manifestaciones torácicas, sintomatología, pues. O sea, la semiología respiratoria tiene mucho asidero en sus síntomas. Si un paciente viene y dice, doctor, noto una flema amarilla, fétida, tengo fiebre, creo que el diagnóstico está ya redondo. Es un síndrome de condensación por una neumonía. Si un paciente viene y dice, doctor, todas las mañanas expectoro una flema como espuma de cerveza. Bueno, yo no sé cómo es la espuma, pero bueno, me imagino, ¿no? Entonces, ya está el diagnóstico. Ese paciente es un cuadro bronquial, un EPOC. O si el paciente viene y dice, doctor, estoy asustado. Mire, doctor, le voy a enseñar, no le enseño, mire mi papel higiénico, mire lo que he botado, doctor, estoy asustado. Yo me fumo una cajetilla al día y veo un esputo sanguinoliento, hemoptísico. Y creo que el diagnóstico está redondo, es un cáncer pulmonar. O si el paciente viene de la misma característica, doctor, mire mi flema roja, estoy asustado, estoy botando sangre por el pulmón, doctor, he estado bajando de peso, he estado sudando en la noche. Creo que tuberculosis es la posibilidad diagnóstica más importante. O aquel paciente que viene con una bolsa, no ha ido a shopping, no. Viene con una bolsa, me lo pone en la mesa del consultorio y doctor, mire, esta es la flema que boto todos los días. Me gasto 2 rollos de papel, broncorrea, y el diagnóstico es redondo. El paciente tiene una bronquiectasia. O aquel paciente que acabo de dejar en la emergencia, porque vengo de mi hospital de la emergencia, a la 1:30 de la tarde llegó el paciente, llega así. Y el interno ve y dice, doctor, un derrame pleural. Uy. Mi alumno, te felicito, estás cosechando lo que sembraste, un derrame pleural, paciente, y cuando le examina, ve que un emitoras mueve y el otro emitoras no mueve, y ahí, donde hay poca movilidad, ahí está el derrame pleural, sin auscultar, muchachos, solamente observando al paciente. Y luego si haces anamnesis y el paciente dice, doctor, cuando tomo aire, me duele aquí, doctor. Me falta el aire. Sienten ustedes al oído la respiración jadeante. Y tosen. Me duele más. Y ya está el diagnóstico. Una pleuritis. Y si es de Perú, debe ser una pleuritis TB. Y si la ven y tiene fase Margarita Gautier, ya redondito está el diagnóstico. ¿Se dan cuenta cuán importante es tener el pródromo antes de abocarnos al examen netamente torácico? Un grupo de sus compañeros hicimos una práctica hace 4 o 5 días
ustedes les dije que la semiología se interpreta, se correlaciona con los síntomas que viene el paciente. Si el paciente viene con disnea, se fatiga al subir escaleras, la patología más preponderante será cardíaca. Pero si el paciente viene con disnea y tos, la patología más preponderante será respiratoria. Y si ustedes ven al paciente y ven que mueve la naricita, aleteo nasal, está en insuficiencia respiratoria. O si ven que el paciente se le contrae el esternocleidomastoideo, tirajes, y el paciente está en insuficiencia respiratoria. O si viene el paciente y está al costado de ustedes y le comienzan a entrevistar y notan, ya están sintiendo los sibilantes, los piantes, y ya el paciente, si es joven, es un asma bronquial. ¿Se dan cuenta cuánta información me da trabajar bien, elucubrar bien mis 5 sentidos? Importantísimo. Y del punto de vista signológico, es también importante. Miren, trae una botellita. No es que estoy con sed, polidipsia. No estoy con sed. No por las puras he traído esta botellita. La doctora dirá, el doctor está crazy. ¿Ya? No, esta botellita está vacía, pero qué raro, va a ser una ponencia, 2 ponencias, pero tendría que hidratarse el doctor para que tenga una voz más resonante, ¿no? Pero qué raro, está vacía. No, muchachos, esta botellita nos va a ayudar a entender cuán importante, si la sintomatología me hace diagnóstico, los signos me hacen diagnóstico también, ¿no? Y si yo pongo el estetoscopio, que me supongo ya está ya con las olivas bien usadas, me supongo yo, porque esa es la práctica, es estar metida ahí en la cancha examinando primer pulmón, segundo pulmón, que venga otro y sigo ocultando, porque esa es la forma de aprender semiología. Y si ausculto el emitoras derecho y comienzo a entender o a escuchar o a percibir un sonido como doctor, es un soplo anfórico. Diagnóstico, un neumotórax en el paciente. Y si el paciente lo ausculto y comenzamos a percibir un sonido como ese es un soplo cavitario. Los pulmones también soplan y ustedes están diciendo es una caverna tuberculosa, es una caverna por aspergiloma, es una caverna por una neoplasia o una micosis. Creo que desde mi primer día de clase que me tocó de partir con ustedes, porque en realidad enseñar es de partir, compartir, les dije que la semiología es más nutritiva, más prolífica, si es que se interpreta. Porque si viene un paciente, pones el estetoscopio, escucho crujidos. Qué lindo suena, doctor, que escuche crujidos en mi pulmón. ¿Qué es eso? No sé, pero es crujidos. No sirve, doctor. No sirve. Un signo que no se traduce, no sirve. Y si el paciente se le oculta un sonido como... No piensen, no es sábado en la noche. ¿Ya? Eso es un soplo pleural. Y es característico del paciente que acabo de dejar en mi hospital con oxígeno. Ya le hemos hecho una toracocentesis. Soplo pleural, diagnóstico de un derrame pleural. Incluso algunas veces tabicado. Y el soplo más frecuente, que estoy seguro lo van a escuchar, pero búsquenlo. El que sabe lo que busca, encuentra. El soplo en... Ese es el soplo más frecuente que van a escuchar ustedes, el soplo tubárico, que se encuentra en el síndrome de condensación, en la neumonía. Son los 4 soplos que ustedes van a auscultar a nivel pulmonar.
práctica de semiología respiratoria, vi a mis profesores ya longevos, uno tenía 65 años y el otro 75 años, y cuando vengo temprano a mi práctica, lo veo sentado al paciente al borde de la cama, y uno de mis profesores estaba detrás, con el oído bien pegado, y el otro doctor estaba delante del paciente, cogiendo 2 moneditas, tiene que ser de 5 soles, ¿ya? Percutiendo. Y el profesor del otro lado, que estaba auscultando, una auscultación directa, no indirecta, con el estetoscopio, estaba percibiendo el mismo sonido y decía: tiene una pleuresía el paciente. Estaba viendo entre mis ojos, yo sorprendido, con taquicardia, cianosis, signo de la moneda de Pitres, ya parezco cobrador de copia, ¿ya? Y luego se retira uno de los profesores y comienza a evaluar otro paciente y se pone así, en esta forma del paciente. El paciente está acá y comienza a chocolatearlo, parecía bingo, ¿ya? Y luego pone su oído, gluc, 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 y me dice: alumno, escuche. Y comencé a escuchar, y unas americanitas suaves nomás, ¿ya? Y comencé, gluc, 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 gluc. Estaba viendo el signo del chapoteo, succión hipocrática, un derrame pleural, ¿no? Entonces, para que vean cómo ha ido avanzando la semiología, pero no es anacrónica, no es antigua. La semiología se hace in situ con sus pacientes. Mensaje, su mejor libro, sus pacientes, muchachos. Bien, con este pequeño pródromo, ahora sí, vamos a comenzar la clase, ¿ya? Este es el índice que vamos a evaluar, la inspección. ¿Está cianótico? ¿Tiene cianosis periférica o tiene cianosis central? La cianosis periférica es más cardíaca, la cianosis central es más pulmonar. O viene el paciente con una chapeta de un lado. Qué raro, chapeta no es de los 2 lados, solamente un lado, y disneica con papel higiénico, facie neumónica. O neumonía o neumonía, es la facie neumónica. Y eso me sorprendí también, muchas sorpresas he tenido. El profesor dice: neumonía basal izquierda. ¿Que le ha visto la placa con los ojos? No, ha visto la chapeta. La chapeta estaba en el lado izquierdo. La chapeta izquierda, neumonía izquierda. Chapeta derecha, neumonía derecha. Otro paciente disneico, el doctor le dice: levante el cuello, pone su dedo, dice: atelectasia del lóbulo derecho. Y acá se me desmaya, hago 5, pero ¿cómo? Sencillo. Había visto la tracción de la tráquea al lado derecho. Y la única patología que te produce eso es la atelectasia. Miren cuán importante es ese primer ítem, que es la inspección. Si ve una fase amotagada, cianótico, están viendo un síndrome mediastinal, están viendo un síndrome de esclavina. Para que vean cuán importante es no solamente la inspección facial, sino la inspección torácica, que lo vamos a evaluar. O el paciente viene con este tipo de tórax, ¿no? Y es un tórax en tonel, un tórax ancho. Y ustedes dicen: es enfisematos, es EPOC, bronquitis. Y luego la palpación, tengo que palpar, tocar, previa autorización del paciente, por supuesto. Y ustedes van a ver enfisema subcutáneo, edema de pared, masas. Y esto me hace recordar cuán útil es la palpación. Palpamos aquí, en la escápula derecha, borde superior, hipotrófico. Y acá, normotrófico. Diagnóstico: tuberculosis apical derecha. Las tuberculosis vuelven hipotróficos los músculos. Miren, la palpación ya me está dando un viso de diagnóstico. Cuán importante es la palpación
para sentir. Diga 33, vibraciones vocales. Diga 33, no pasa el murmullo, no pasan las vibraciones, la palpación. Cuán importante es la palpación para la semiología respiratoria. O de repente diga 33 y suena más resonante, más vibrati, y están palpando una broncofonía. O de repente el paciente respira y notan como si estuvieran sobando 2 hojas. El sonido de 2 hojas. Doctor, estoy palpando un frote pleural, una palpación de un frote, un frémito bronquial. Doctor, siento que mi mano ronca, como el gato, signo del gato, frémito bronquial. Miren, cuánta información, cuánta riqueza me da la palpación. Y luego la percusión no dista de ello. La percusión me da mucha utilidad para discernir sonoro, normal, hipersonoro, neumotórax, EPOC, matidez, neumonía, atelectasia, matidez, derrame pleural. ¿Cuánta información me da la percusión? Todos estos procesos nos ayudan ya para concluir como epílogo la auscultación. La auscultación me dirime, me tipifica. Todo lo que estoy pensando tiene frémito, tiene tórax en tonel, percusión es hipersonoro, es un síndrome bronquial. Auscultación, roncantes, sibilantes, y hasta el diagnóstico redondo. Un síndrome bronquial obstructivo. ¿Qué será? ¿Un asma? ¿Qué será? ¿Un EPOC? ¿Qué será? ¿Un EPIC? ¿Qué será? ¿Una fibrosis? Eso es lo que tienen que aprender en semiología respiratoria. Traducir el síndrome para diagnóstico. Y esos son los procesos que vamos a revisar muy escuetamente, porque ustedes ya tienen la clase. Y para eso revisamos rápidamente. Checklist. Ya lo paso. ¿Ya? La parte topográfica, ¿no? De las líneas axilares, medias, anteriores, posteriores, laterales, superiores, medias. O sea, tiene que haber un examen completo de toda la topografía torácica. No solamente que respire y ausculten, sino tiene que auscultar las partes laterales, superiores, inferiores, apicales. Para ubicar la topografía del pulmón derecho, del pulmón izquierdo, de los senos costodiafragmáticos, laterales, porque algunas veces hay neumonías en esta zona, o algunas veces los derrames se tabican en esa zona. Y la fase, lo que ya han trabajado ustedes en semiología general, la fase del paciente, fase consultiva. Los pacientes respiratorios y cardíacos tienen muchas ojeras, no van a poner ojeras en su historia, tienen que poner halo subcianótico, ojos hundidos, labios secos, quielitis, bueno, atrofia de la postura, cómo viene el paciente. El cuello es clave para evaluar. Paciente, la guardia pasada, vino un paciente, un estridor laringio, una obstrucción laringea. Puede ser por una alergia, un tumor, un cuerpo extraño, etcétera, ¿no? Entonces uno tiene que examinar, tiene que ver si hay tirajes, cómo está la tiroides, evaluar si hay ganglios, todo lo que ustedes están haciendo. O esa fase pletórica, roja, ¿no? De un paciente con cor pulmonar o un bronquítico crónico con cianosis. Todo eso ustedes tienen que valorar. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Pickwick. Viene de una obra de Dickens, uno de los mejores escritores anglosajones. Él en una de sus obras describía a Pickwick. ¿Y quién era Pickwick? Era un vigilante de una empresa que se quedaba dormido durante el día y roncaba y hacía apneas. Ese es el síndrome de Pickwick, característico de los pacientes bronquíticos por alteración de CO2, retención, evaluar las extremidades, edemas en cor pulmonar, edema escrotal, problema cardiopulmonar,
¿Qué es el cor pulmonar? Es compromiso cardíaco y pulmonar. ¿Quiénes lo dan? Los pacientes que tienen fibrosis, EPID, bronquitis, etc. O algunas lesiones que me pueden dar como eslabón patologías pulmonares, como el eritema nodoso. Doctor, me han salido unas bolitas aquí, estoy tosiendo de hace 3 meses, tuberculosis. Esta es una característica de la tuberculosis pulmonar. Puede debutar con eritema nodoso. El clubing, que acaban de revisarlo muy bien, con mucha fisiopatología, clave. Procesos crónicos pulmonares, cuando el paciente viene con tos seca, crónica o productiva, mírenle las uñas. De esta forma, de perfil, se ve el clubing, la acropaquia. Ese es característico de patologías pulmonares crónicas. ¿Cuál, doctor Avilés? EPID, fibrosis, absceso pulmonar, cáncer pulmonar. Son las causas pulmonares de clubing y es importante valorarlos en el proceso de examen físico. O la circulación colateral, o las fístulas. Esta vez hablaron una paciente que vino del norte chico. Doctor, me sale pus de aquí, de mi tórax. Vemos, sí le salía pus, era una fístula. Diagnóstico final, actinomicosis. Un hongo que parece protozoario, que parece bacteria, que se mete por los dientes, llega al pulmón y orada, perfora y produce fístulas. Entonces agarré un guantes, apreté y encontré el signo de los granos de azufre patognomónico de actinomicosis. La tuberculosis también puede hacer fístulas. La nocardiosis puede hacer también fístulas. Por eso es importante examinar la circulación colateral del síndrome de la vena cava. Cuando vean el síndrome de la vena cava, edema de manos, edema de cara, edema de cuello, el signo de Claude-Bernard-Horner, ¿no? Con enoftalmia, ¿no? Tosis, característico de cánceres pulmonares broncogénicos. No se olviden, pero hay otras patologías que también pueden dar circulación colateral. Retracciones, adenopatías, infiltraciones. Miren, la asimetría del tórax. Miren. Aquí un tórax, una parte del hemitórax está atrofiada por una toracoplastía. Alteraciones congénitas, ¿no? Escápulas aladas, deformaciones con poco crecimiento de las escápulas, incluso confusión cervical, síndrome de Klippel-Elfling, alteraciones congénitas a nivel de la caja torácica. Todo eso ustedes tienen que valorarlo. O el pectum excavatum o el pectum carinatum, que se relaciona a patologías crónicas y algunas anomalías congénitas. Se dice que el Marfan, una patología, una conectivopatía, se relaciona. Las anomalías cardíacas, prolapsos, también se relacionan a pectum excavatum, pectum carinatum, etc. La cifosis en gente joven, no se olviden, mal de Pot, o puede ser un problema de cifoescoliosis. Acuérdense que estas alteraciones de la caja torácica pueden conllevar a un tipo de insuficiencia, la insuficiencia respiratoria tipo 2. No se olviden, cifoescoliosis, traumas torácicos, deformaciones, el tórax enfisematoso. El paciente tiene una tos escasa, a diferencia del bronquítico que tiene una tos productiva. Los pacientes enfisematosos son longilíneos, leptosómicos. Los pacientes bronquíticos son pícnicos, cianóticos, tirajes. Los tirajes, cuando ustedes vean tirajes, ya tienen un diagnóstico, doctores, una insuficiencia respiratoria. Los tirajes pueden ser supraclaviculares, supraesternales, cervicales, intercostales, subcostales, uso de músculos accesorios. El aleteo nasal, que se ve en pacientes asmáticos con insuficiencia. Esta es la bonita fisiopatología del síndrome de vena cava superior con abotagamiento por una infiltración tumoral, mucho más evidente en la circulación colateral, incluso se puede extender a partes inferiores. No se confundan con el signo de cabeza de medusa que se ve en pacientes hepatópatas, mucho más notorio.
Y no solamente se relaciona a tumores pulmonares, sino a metástasis, cánceres, no se olviden. El síndrome de Claude-Bernard-Horner con asimetría pupilar, tosis, enoftalmia, que se relaciona a síndromes de cava superior. De igual forma, y la inspección también valora cómo está la frecuencia respiratoria, cuáles son las causas de frecuencia respiratoria aumentada. Eso se llama taquipnia, ansiedad, anemia, gestación. No estudié para el examen, bueno, todo eso. Y bradimia, traumas, intoxicaciones, toda esa información ustedes tienen que interpretarlo, siempre. Los patrones respiratorios, el paciente no respira, apnea. El paciente tiene una respiración muy irregular, biot. El paciente tiene chain stops, periodos de taquipnia y periodos de apnea, y la respiración como si comiera aire. El paciente estertorosa, ruidosa, sobre todo en la inspiración, Kussmaul. Cada uno traduce una patología. El paciente está en paro, el paciente tiene meningitis, el paciente tiene insuficiencia cardíaca y el paciente tiene cetoacidosis. Para eso sirve la semiología, para interpretar. Suena bonito. Tiene respiración de chain stops. El familiar, qué lindo, habla su inglés, pero ¿qué sirve? No sé. No sirve, entonces. La semiología tiene que interpretarse siempre. La respiración normal, el rango de respiración va a depender del grupo etario. Si es una respiración rápida y superficial, taquipnia, polipnia, hiperipnia, donde el paciente expande más el tórax, ¿no? Y se relaciona a una serie de patologías. La más característica es la Kussmaul acidótica. O una respiración lenta, se tomó 20 diazepanes, bradimnia, deprimió el centro respiratorio, o tiene un tumor, un trauma, o el chain stops. Ahí está. Patologías, la más frecuente, pregunta de examen, ya le estoy en una fija, insuficiencia cardíaca, pero se puede ver en uremia, se puede ver en intoxicaciones, se puede ver en daños neurológicos también. No se olviden, eso es lo que tienen que ustedes aprender. La respiración atáxica por la irregularidad es la característica, se ve a nivel de situaciones neurológicas, netamente. Ahí está. Frecuencia y profundidad de la respiración, ya lo he mencionado. Dolor, ansiedad, faltó aquí, fiebre. La fiebre que vemos todos los días, el paciente viene hiperventilando. ¿Controla la fiebre? No requiere oxígeno. Bajó la hiperventilación, bajó la taquipnia. Por eso es bueno saber la causa, para luego enfocar el tratamiento. El tipo de tórax es un tórax normal, un tórax ensanchado, en un paciente con EPOC, con retracción, escavatum, las curvaturas, sifosis, sifoescoliosis. No se olviden, en el Perú lo más frecuente es POT, tuberculosis vertebral. Y acá hay un pequeño cuadro en el cual ustedes, ¿qué deben tener como conceptos? Forma y tamaño del tórax, si es simétrico, qué color, ¿no? El paciente está pálido, está etérico, está flogótico, eritematoso, cómo es la frecuencia, hay abultamientos. Se dice que los pacientes con derrame pleural tienen mayor abultamiento del hemitórax donde está el derrame pleural, donde está el absceso, el empiema. Por eso tienen que ustedes fijarse bien, tórax descubierto. Y luego ruidos. Lo que todos queremos escuchar, una crepitación a la inspiración. Doctor, pero escucho ese estertor a la inspiración y a la expiración. Ese es un subcrépito. Quiere decir que hay un daño bronquiol o alveolar. Si es un crépito, daño alveolar. Si es sibilancia, daño bronquial. Y vemos la expansión, las pulsaciones, el recorrido y algunos otros estertores. ¿Cómo está la resonancia a nivel torácico, a nivel vocal? Palpación. Lo que hemos visto, la inspección, lo vamos a corroborar en la palpación.
posición de la tráquea, puntos dolorosos, simetría, crepitaciones. Doctor, siento que estoy reventando globitos, y eso es enfisema subcutáneo, un neumotórax, un asma, un neumomediastino, está disecando, una expansión torácica, vibraciones vocales. Importante la palpación. ¿Cómo están las vibraciones vocales? Aplicar la mano sobre la superficie, explorar. Importante ver si hay asimetría. En la palpación vamos a hacer la amplexación del tórax, anterior, posterior, superior. Es importante ver la amplexación para ver la expansión del tórax y la movilidad. Ahí está la forma de hacer la amplexación. Esta es una forma, hay dos formas. Las dos me dan información para ver vibraciones vocales de esta forma o de esta forma, ¿no? Y que el paciente diga 33, siempre. El otro día el paciente le dice, el interno estaba examinando, diga 33, siga 34, 35. No, 33. ¿Ya? Esta es otra forma de las vibraciones vocales. ¿Y qué traduce la vibración? ¿No? Si está aumentada, condensación parenquimal, condensación. Algunas atelectasias pueden tener también aumento de vibraciones vocales, pregunta de examen. Y disminuidas, ausencia de aire, un derrame pleural, un quiste hidatídico, un tumor, ¿no? Un neumotórax. No pasa el murmullo, no pasa la vibración, no lo palpo. Y estos son los mecanismos, tanto en una fibrilación vocal normal, en una de consolidación, neumonía, en un neumotórax y en un colapso. ¿Un colapso cuál es? Atelectasia. Entonces, son mecanismos para explicar lo que es la vibración. Vuelvo a repetir, la pregunta de examen, vibraciones vocales aumentadas, neumonía, la clásica. Pero también la congestión pulmonar, doctor, congestión. ¿Qué pasa? ¿Hay tráfico? No. La congestión pulmonar es sobrecarga de líquido, de pus, ¿no? Congestión, ejemplo, un pulmón urémico, un edema agudo de pulmón, tumores y atelectasia. La disminución, atelectasia también, pero es obstructiva, la otra es compresiva. Derrame pleural, paquipleuritis. ¿Qué es, doctora Vilés? Paquipleuritis es el engrosamiento de la pleura. ¿Dónde se ve? En cánceres, en tuberculosis, un neumotórax y un enfisema. 3 semanas, una paciente de 21 años, estudiante de medicina, no voy a decir su nombre, viene, doctor, he hecho un esfuerzo y me duele el pecho. Estoy preocupado, doctor. Así le digo, ¿súbito así? Sí, ya está el diagnóstico. Una preguntita, ¿estás con tu catanemia? Doctor, ¿tiene que ver algo la catanemia con lo que me está pasando? Sí. Lo que le llaman el neumotórax espontáneo catamenial. Se dice que la catanemia predispone a que las mujeres jóvenes hagan neumotórax espontáneo. Entonces, la pacientita o la estudiante, la joven, tenía un neumotórax catamenial. Enfisema, patología muy frecuente en gente adulta. La expansión torácica o amplexación, ¿ya? Tanto anterior, superior, inferior, esta es la forma. Ver la tráquea. Entonces, me hace recordar a mi profesor cuando vio la tráquea y lo vio desviada al lado derecho, atelectasia del lóbulo derecho, ¿no? Es para verla, si la tráquea está simétrica, central, importante, ¿no? Y la percusión, yo supongo que están practicando la percusión, ¿no? A lo menos en la mesa, ¿no? Percusión, ¿no? Percusión. Un solo dedo. Doctor, le digo a mis alumnos, hay semiología domiciliaria, doctor Ribosor, autoexamen, sonor, acidez, ¿no? Entonces, todo eso lo tengo que aprender. Hay un fenómeno que se llama la ortopercusión. ¿Dónde se hace la ortopercusión? A nivel de las fosas apicales, pleurales, subpleurales, ¿no?
¿no? Esta es la forma de hacer la ortopercusión. No se olviden. Entonces, ese es un mecanismo importante de interpretación que detecta sonidos: timpánico, sonoro, hipersonoro, matidez, submatidez, una telectasia, mate, seco, neumonía, derrame pleural, timpánico, neumotórax, hipersonoro, bronquitis. ¿Se dan cuenta cuán importante es la interpretación cuando hago la percusión, que es una percusión directa, también puede ser indirecta? Esta es la forma: mano percutora, dedo percutor, mano percutora, dedo percutor, no dos dedos, es un solo dedo, siempre, no se olvide, y es en lo posible en 90 grados, para dar sonido. A mis alumnos les digo lo siguiente: cuando ustedes percutan, no percutan para el público, la percusión es para uno, para mi oído. Cuando no siento lo que percuto, estoy percutiendo mal. Secreto, les digo a ustedes. Cuando no siento lo que percuto, no lo percibo, está mal la percusión. Las áreas que debo percutir, y por favor, estoy viendo que está percutiendo así, la percusión es paralela a los espacios intercostales, paralela, espacio intercostal. No percuta la costilla porque le va a salir matidez. No se olvide, es la forma. Percutan el espacio cardíaco, percutan el espacio traube, el spam hepático, donde hay unas zonas, interposiciones. Si es un material denso, matidez. Si es líquido, matidez. Material denso, una neoplasia. De repente, doctor, sonoro, mate. Sonoro, mate. Ah, un absceso tabicado. Un absceso. Tiene aire y tiene pus. Absceso. ¿Se dan cuenta de la interpretación? O es hipersonoro o es timpánico. En los gráficos que dicen de la percusión, ahí está, si es una cavidad, si hay fluido, si hay otro fluido no solamente de líquido, sino de sangre, una serie de situaciones clínicas. Resumen, review. Matidez, neumonía, infarto, atelectasia, derrame. Timpanismo, una bula, un neumotórax. Hipersonoro, un enfisema, un asma. Esto es lo que tienen que concluir, muchachos. Mañana que van a ver sus pacientes, percutan. ¿Qué sonido y qué patología están viendo? Ese es el objetivo del curso de hoy. Y para terminar, la auscultación. Miren, lo estoy achurando. Mayor rendimiento en el examen físico. Luego de haber elucubrado, viene con la flemita, el esputemoctoico, la broncorrea, la disnea, la polimnia, la taquipnia, viene con el dolor torácico, está cianótico, tiene fascia neumónica, tiene fascia de Margarita Gautier, han percutido, han hecho la inspección y palpación. Lo que le va a dirimir su diagnóstico es la auscultación. No se olviden, siempre comparativa. Emisoras derecho, emisoras izquierdo, comparativa, superior, medio, inferior, lateral, anterior, posterior, y van a encontrar toda esta sinfonía de ruidos, donde los más frecuentes son los crépitos, los roncantes, los sibilantes. Van a tener la suerte de auscultar frotes, van a tener la suerte de auscultar soplos, donde el más frecuente va a ser el soplo tubárico, o van a ser algunas resonancias como la pectoriloquia, la voz cuchicheada, el síndrome de condensación, o la famosa egofonía, que también lo conocen como capriloquia, donde el paciente dice 33 y el médico que ausculta el derrame dice 33, ¿no? Lo que le llaman la voz de cabra, o capriloquia, egofonía, característico de derrame pleural. Las zonas de la auscultación, tanto superior, media, anterior, posterior,
La forma de agarrar el estetoscopio, importante, tanto en anterior, posterior, lateral. ¿Qué ruidos? El primer ruido que me supongo ya lo están auscultando ustedes en la casa, el murmullo vesicular. El murmullo, la respiración normal. Y luego van a encontrar respiraciones estertorosas, ruidosas, soplantes, o está disminuido, o está abolido, o tiene expiración prolongada. Su oído es la que va a discernir cada oído de cada uno de ustedes. Por eso la medicina es un arte. Cuando uno palpa, no, pero yo no palpo como palpa mi compañero. Ahí está el arte, ahí está la diferencia. Pero yo no oculto, mire, tengo un linfa múltiple generación. No, es oído, muchachos, es oído. Y ya les dije el primer día, es ejercitar el oído, ejercitar el tacto, ejercitar el olfato, la inspección, todo les sirve a ustedes para interpretar. La forma de la auscultación, el murmullo. Siempre comparen, por favor, el murmullo vesicular con la respiración laringotraqueal. Es importante ver ese patrón, tanto del murmullo pulmonar y del ruido traqueal. Se transmite tensión de la voz normal, se está en aumento broncofonía, pectoriloquia áfona, egofonía, disminución o abolición de la voz, en un derrame, por ejemplo. Las formas, si es normal, si es consolidación, si es colapso, si es efusión pleural o neumotoras, cómo se altera la forma de la auscultación. Y ya para terminar con esta mini clase, respiración ruidosa. Doctor, siento que me sirve el pecho. Así viene el paciente. Doctor, me acabo de llevar a mi mascota al parque y siento que me sirve el pecho. ¿Tú estás al costado? Un gato. Miau, miau. No, ahí está, asma. O tiene un soplo en la parte superior del derrame, como el que acabo de dejar de mi paciente, tenía su soplo pleural. Y legofonía en el derrame, o la respiración soplante, neumonía. ¿Qué soplo? Pregunta de examen. Tubárico. Que es la onomatopeya del soplo tubárico. La teletasia, el derrame, o tiene broncofonía, o tiene disminución o abolición de la voz. No. Diga 33, nada. No palpo, no hay vibración vocal. Ahí está, disminuido, asma, abolido, neumotoras. Paciente con IMC alto, también hay que ver qué tipo de paciente estoy evaluando. Roncos, sibilantes, estridores. Si encuentran estridor, estridor laringio, una laringitis, una tuberculosis laringea, un tumor, una tiroides, un cuerpo extraño, un frijolito, ahí está. Y si el sonido es eso es cornaje, que también dice obstrucción alta. Roncos y sibilantes, síndrome bronquial obstructivo. Crepitaciones, síndrome de condensación, edema agudo de pulmón, frote pleural, pleuresía y estertores. Cada uno tiene una traducción clínica. Y ahí están. Roncos sibilantes, asma, bronquitis, EPOC, EPIC, edema agudo de pulmón. Roncos sibilantes, asma, tumores, cuerpos extraños, la misma insuficiencia cardíaca, el mismo edema agudo de pulmón. Puede haber roncantes y sibilantes a medida que compromete el bronquio. Crepitaciones, neumonía, atelectasias, EPIT, enfermedad pulmonar intersticial difusa, edemas, etc. Estridor, cornaje, obstrucción de vías aéreas. Frote, inflamación, infiltración, pleuresía de la pleura. Y estertor traqueal, problema neurológico. Miren cuánta información me da la auscultación. Reflexiones para terminar con este tema. Algunos lo consideran necesario el televenimiento de los reflectores. No. El arte nunca va a morir, muchachos. El arte viene de los albores de la medicina. Esculapio, Hipócrates, Galeno, ¿no? Y eso va a pervivir por siempre. No es que sea romántico, muchachos. La tecnología, bienvenida a la tecnología, pero no perdamos ese contacto directo con el paciente. No dejemos el estetoscopio en el baúl. Porque dicen, ¿para qué le voy a auscultar?
Si le pido una placa de tórax, veo bidimensional, la anatomía. No, quiero verlo tridimensional, 3D, tac. No, quiero ver la funcionalidad del pulmón, le pido una espirometría. Quiero ver in situ los bronquios, le pido una broncofibroscopía. No, quiero ver la perfusión del pulmón, una gammagrafía. Doctores, doctoras, lo mencionado es importantísimo, pero son exámenes complementarios, auxiliares. Nada va a equiparar al examen físico directo. Esa auscultación de un crujido, de un crépito, de un roncante, de un sibilante, de un whisk, de un piante, eso no se puede perder, porque eso, en vez de acercarnos al paciente, nos va a alejar si nosotros pensamos que esto puede reemplazar a la parte clínica. Esa es una reflexión. Detalle importantísimo. Tengo a exalumnos que ya se graduaron y están haciendo el serum y me llaman, me whatsappean, ¿ya? Y me dicen, doctor, me ponen así, gracias, porque estoy en Huamantanga, doctor, acabo de diagnosticar una neumonía. Vino así como me dijo usted, vino la paciente, ¿por qué le trae la mamita? La mamita, ¿por qué la trae? Tiene tos, doctora, está botando flema y fiebre, y la noto que mi mamá está respirando rápido. Y la doctora dice, neumonía. Pone el estetoscopio, crépito, soplo turárico. Neumonía, doctor, he manejado mi neumonía en Huamantanga, donde no tengo placa, ecografía, hemograma, gasometría, no tengo. Mi paciente está bien, ya le puse su penicilina, yo mismo cargué la penicilina y la apliqué endovenoso. ¡Qué satisfacción! No tiene precio, muchachos, no tiene precio. Por eso es importante. No necesitas equipamiento, no. Tu mejor equipamiento es tu destreza, tu arte. Lo que ustedes pueden recabar en todos estos años, están en la mejor etapa del alumno de medicina. Acá, acá. No se olviden, muchachos. Diagnóstico, por supuesto, los diagnósticos en etapas iniciales. La radiografía diagnóstico un asma, no. El diagnóstico es clínico, muchachos, clínico, clínico. Esta es la revisión. Ahora pasamos a un examen auxiliar importantísimo que es el AGA.